Buenos días, estamos en el podcast de IES Virgen del Carmen con los alumnos de Comercio Internacional y presentamos a Peter, el cofundador de Agito. Y Buenos días. Peter. Bueno, nos gustaría saber cuál ha sido tu trayectoria antes de empezar la gastronomía, que nos cuentes un poco sobre ti, sobre en el mundo en el que te envuelve la gastronomía. Bueno, yo he viajado mucho desde pequeño, me he mudado muchas veces tanto de país como de ciudad. En la hostelería me dediqué unos 14 años, luego lo dejé unos 6 años que me pasé a la vigilancia privada, pero he sido muy inquieto. Fueron 6 años que me dio para pensar mucho. Y siempre he sido muy inquieto. Es una persona que no he parado de leer y de pensar en proyectos, pero nunca me atreví. Aquí en Jaén vine por primera vez en el 2010, cuando ya había explotado la burbuja del 2008, y empecé con mi pareja, que es mi socia, que es Patricia. Empezamos un proyecto de catering a domicilio. Fue el primero que hubo aquí en Jaén. Y era pues eso, que íbamos a casa de los clientes y les montábamos una cena o un almuerzo, lo que quisieran, se terminaba lo que es la comida en su casa, se les servía, etc. Pero empezó a ir muy bien, también que habría que invertir capital, había que buscar capital para poder seguir expandiéndose. ¿Qué pasó? Que en esa época no estábamos preparados mentalmente para lo que era solicitar un préstamo, endeudarte y crecer, porque era el 2010 y justo había el tema del problema de la construcción, no había trabajo, había menos trabajo y nos asustamos. Y dijimos, mira, mejor lo dejamos aquí y vamos a volver otra vez a trabajar para otro. Y así fue, nos fuimos a Cataluña durante 6 años y nada, durante 6 años allí vivimos la verdad que muy bien y aprendimos mucho sobre lo que es el tema de la gastronomía, porque en Cataluña se respeta mucho el producto, se respeta mucho sus costumbres. Y eso a nosotros nos llamaba mucho la atención, como ellos defendían lo que era la cultura y la gastronomía de su región. Y nada, a partir de ahí ya empezamos a tener más inquietud y eso también maduramos más, nos hicimos, digamos, más sabios y se nos presentó la oportunidad de volver a Madrid, acercarnos un poco más a Jaén otra vez. Aquí estaba la familia de Patricia, entonces nos acercamos a Madrid, pero ya veníamos con nuestra intención de probar y intentar cosillas. Ya en Madrid probamos una cosa, que era un puesto de sushi para recoger. Estamos cerca de, ¿cómo se llama esto? La Plaza de Toro de Madrid, pero también empezamos con un socio. Otra lección que aprendimos, que hay que intentar, por lo menos intentar que no tener socios. Se puede, pero hay que intentar evitarlos. Y ahí también nos fue mal, ahí sí que aprendimos otra lección. Y nada, luego un tiempo después ya nos venimos a Jaén y fue cuando ya al llegar aquí que hicimos la mudanza, nos hicimos en el 2020. En plena pandemia, estamos en aquella que no podíamos salir de casa, pero bueno, nosotros solicitamos el permiso para la mudanza, para venirnos de Madrid aquí a Jaén. Y una vez llegamos a Jaén, dejamos que pasara todo el follón y en el 2021 fue cuando decidimos lo que es Agito. Fue el proyecto, empezó a nacer en nuestra cabeza lo que era el proyecto de Agito. Y bueno, y aquí estamos a día de hoy. Bueno, y ahora que nos has hablado sobre tu trayectoria, me gustaría saber si siempre has sabido que querías tener tu propio restaurante. Bueno, yo quería tener algo. En mi cabeza siempre, yo trabajo en mi cabeza 24 horas, siempre está pensando. Por eso duermo luego tranquilo, porque cuando estoy tan agotado cuando llega la noche, duermo muy tranquilo. Y tenía intención de tener lo que fuera. Pero es verdad que como siempre hemos estado más cerca del tema gastronómico y el tema de restauración, era, digamos, lo natural. Sí, sí, he trabajado más ese tema y Patricia también, pues era lo natural, era acercarnos a la restauración. Y así fue. Empezamos a ver lo que había, o lo que creíamos que había un hueco aquí en Jaén y nos lanzamos. Así nos tiramos de la piscina.
Y bueno, ¿qué fue lo que te inspiró a especializarte en la fusión de la cocina japonesa con la jienense? Pues la diferenciación. Es decir, cuando analicé el mercado aquí en Jaén, dijimos, mira, si vamos a hacer algo, porque esto es algo que también he aprendido con los años, cuanto más diferente eres, o si lo triunfas, triunfas a lo grande, y si te estrellas a lo grande. Pero si te va bien, eres el único, eres el diferente. Y también me di cuenta que la mayoría de las cosas que triunfan o que van bien son las que son diferentes, las que rompen las reglas, ¿no? Y empezamos a pensar, empezamos en el proyecto. Y al principio era un restaurante de japonés, eso era el inicio del proyecto. Pero un día, ahora cuento el origen de Ajito, nace a través de un ochillo, el ochillo dulce de aquí de Jaén. Claro, eso le iba a preguntar, que cómo surge al final todo el concepto este de ajito y todo Eso lo que es, lleva detrás. eso es, caminando por Diputación, buscando local y estamos hablando pues de los platos que íbamos a introducir en la carta. Y estamos hablando del pan bao, el pan blanco este, ¿no? Y entonces dijimos, pero el pan bao lo tiene todos. Así ya hoy en día hay sitios que se ponen tapas y ponen pan bao. Y dijimos, bueno, quizás vamos a buscar otra forma, otra opción. Y digo, bueno, ¿y por qué no intentamos con el ochillo dulce? Y a partir de ahí fue la cabeza de Patricia la que empezó a trabajar. Dijo, ah, pues sí, ¿y por qué no podemos introducir el dumpling de pepitoria? Entonces ahí empezó la fusión. Empezamos a buscar similitudes y platos que se podían combinar y que cuadraran. Y así nació, a través de un ochillo. A día de hoy tenemos el ochobao, que fue el primero, el ochobao de panceta. Y a partir de ahí nació el concepto de ajito, a través de un ochillo. Por eso empezó la fusión japonesa. Bueno, Peter, ¿y cuáles fueron los mayores retos a los que te enfrentaste antes de abrir Ajito? Mira, primero cuando llegamos aquí a Jaén no teníamos miedo a nada, no teníamos ningún bloqueo, ni filtro, ni nada. Venimos muy, digamos, tranquilos y dijimos, bueno, seguro que va a funcionar. Primer reto, buscar local. El local, no sabíamos la localización, pensamos al principio en la zona del Boulevard, nos ofreció un local. La verdad que hoy en día está abierto y les está funcionando un restaurante, está muy bien, pero buscamos algo de identidad, algo que tuviera una coherencia con el concepto. En la zona centro también, buscamos cerca de donde está el Damajuana, también había un local, pero era muy pequeño. Y luego al final se nos presentó las cosas del destino. El local que estamos hoy, hace 14 años, yo pasé por esa plaza, cuando la primera vez que vine yo a Jaén, pasé por la plaza Tarasana y siempre que pasaba por esa plaza miraba ese local. Porque la plaza Tarasana siempre me ha gustado mucho, muy tranquila, está escondida, es como un pequeño claro dentro de todos los edificios que hay arriba. Y cada vez que yo pasaba por allí miraba ese local porque me llamaba la atención la fachada, que es de madera, que a día de hoy no se ha tocado. La madera no se ha ni robado ni nada, se ha dejado tal cual, como digamos con la patina que tiene, de vieja. Y siempre me llamó la atención. Y cuando buscando un local, miro por internet y encontré en una página un poco rara en un anuncio que estaban traspasando ese local. Y digo, hostia, llamé. Automáticamente llamé y me dijo que estaba disponible. Y así fue, llamamos y a día de hoy estamos en ese local. Yo creo que eso fue la más dificultad. Pensé que iba a ser el tema del dinero y no lo fue, la verdad. Se presentó el proyecto a una entidad bancaria y nos lo dieron sin ningún problema, porque el proyecto creo que fue muy sólido y estaba muy bien redactado, muy bien explicado. Y la verdad que siempre pensé que el problema iba a ser el dinero y no, la verdad es que no. Entonces, de reto, luego íbamos a presentar, el segundo reto era presentar a la fusión, que hacer japonés, hacer algo que no se conoce. Pensamos también que iba a ser un problema. Trabajamos con una empresa de marketing para plantear la estrategia, para antes de abrir, prepararnos para presentar al cliente antes de abrir. Estuvimos unos 2 meses trabajándolo y unos 15 días, 20 días antes empezamos a hacer la precampaña, digamos. Empezamos a preparar una cosa que recuperamos que se llama el marketing callejero y presentamos pegadas de carteles por todo Jaén, presentando un poco los platos que íbamos a tener en nuestra carta. Y ya
una semana antes se nos presentaban clientes en la puerta, preguntando si íbamos a abrir. Y ahí nos dimos cuenta que ya iba a haber demanda. Y mira, afortunadamente, que también pensé que ese iba a ser el problema, no lo fue, al revés. Fue una ventaja. El presentar algo tan diferente como dije hace un ratito, llamó tanto la atención que, aunque sea por curiosidad, la gente ya venía preguntando. Y así fue. Abrimos las puertas el día 8 de octubre, empezando la feria aquí de Jaén. Y creo que durante 3 años, o por lo menos sí, durante 3 años, no hemos parado. No hemos parado y no... La verdad que los que queríamos que iban a ser muchos retos y tal, fuimos superándolo uno a uno, uno a uno, uno a uno, y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nos ha ido bien. Bueno, nos ha hablado de cómo encontraste el local, de la estrategia de marketing, y relacionado con eso, ¿cómo fue el proceso de diseñar el concepto del restaurante y qué es lo que quisiste transmitir? El proceso, nosotros tenemos, eso fue otra ventaja, muy claro. Una vez empezamos a trabajar en la fusión, el concepto en sí lo tenemos muy claro, lo que iban a ser el eslogan, el nombre también lo tenemos muy claro. Lo descubrí por casualidad buscando palabras en Google, y también lo descubrí. Digo, mira, pues no sonaba bien. Hablamos con una empresa de marketing y estrategia, con David Carrascosa, que fue, la verdad, es un hombre también muy brillante, y nuestras ideas y su forma de encauzarlas fue una clave para empezar el proyecto. No sé, ¿me puedes repetir otra vez, que se me ha ido? ¿Cómo fue el proceso de diseñar el concepto del Vale. restaurante y qué querías transmitir con él? Pues queremos eso, lo de transmitir la fusión. El que nosotros no somos un restaurante japonés al uso, somos una izakaya, que es algo muy nuevo aquí en Jaén, y bueno, en España cada vez ya hay más izakayas. Una izakaya no es un restaurante especializado en sushi, es un bar donde tú vas a... La palabra izakaya significa sitio donde bebes bebidas alcohólicas. Entonces es beber, compartir con amigos. No está especializado, como digo, en sushi, en otros platitos, que es el concepto ajito, que es un concepto para compartir. Cada vez más nosotros hemos ido, al principio empezamos con mucha más variedad y oferta gastronómica en sushi, pero lo hemos ido reduciendo para llevar a la parte de la izakaya, donde hay ramen, donde están los dumplings, siempre llevado a la parte de Jaén, o intentamos que siempre sea así. Donde ofrecemos siempre variedad de cervezas japonesas y artesanas de aquí de Jaén. Otra diferenciación muy grande fue al principio los vinos que nosotros tuvimos solamente eran vinos de Jaén, porque creímos que era un producto que no estaba lo suficientemente promocionado ni valorado. Entonces durante 3 años solamente tuvimos los vinos de Jaén, y un cliente cuando nos pedía un Ribera, no había Riberas, había vinos de Jaén. Y sí, esas cosas también fueron radicales, fue criticada, pero fue nuestra forma de diferenciarnos y de promover un producto, lo que aprendí en Cataluña, el nacionalismo gastronómico. 3 años después, es verdad, que ya nosotros hemos abierto, creo que nuestra labor ya se hizo. Ahora empezamos a meter otras referencias de Andalucía, por ejemplo, de Málaga, de Sevilla, de vinos también. Y nada, la estrategia fue esa, ser muy radicales con todo, tanto en la oferta gastronómica como de bebidas, como el concepto de izakaya, que no es un concepto que es relativamente nuevo aquí en Jaén, seguro en España, cada vez hay más. Y sumando todas esas cositas, fue lo que hizo que llamara la atención, para bien y para mal. Sabíamos que si iba mal, iba muy mal, pero nos ha ido muy bien. Al final creo que toda la estrategia que se hizo de marketing callejero, porque eso es algo que casi ya no se está ni usando, fue lo que, sumado a todo el concepto, hizo que despuntáramos y que llamáramos la atención hasta el día de hoy. Pues bueno, como nos has comentado hace un instante, el tema de financiación nos supuso muchos problemas, sí que tuviste tus dudas, tu miedo al empezar, pero bueno, ya centrándonos un poco más en lo que es la parte gastronómica, ¿cómo consigues que Ajito mantenga siempre un alto nivel? Pues con un equipo. El equipo que tenemos lleva desde el día 1,
quitando un puesto que ha ido rotando. Ahora tenemos un chico con nosotros, Rafa, que sale de la escuela aquí del Valle, vino a hacer prácticas y terminó las prácticas y se quedó con nosotros. Es decir, para que todo siga funcionando, el equipo es lo más importante. Entonces, entre Sergio, Roberto, Patricia, yo y el otro chaval, que es Rafa, eso es lo que ha hecho que todo a día de hoy siga al mismo nivel. Tenemos ambición de seguir subiendo el nivel, es verdad, pero todo a su tiempo, y sobre todo es el equipo. El factor humano es el que hace que todo funcione. Y como somos los mismos del primer día, nos conocemos todos, sabemos todos nuestros pros y nuestros contras, todos conocemos nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer. Mira, nosotros cuando abrimos fue el día 8, a mediodía tuvimos un follón, se llenó, un follón hubo problemas a la hora de salir platos, porque faltaba una persona que nos ayudara a fregar los platos, por ejemplo, ¿no? No damos abasto. ¿Qué pasó? Que pues lo resolvimos. En el mismo término, ese turno, el de la noche, nos dio tiempo en conseguir una persona que en el servicio de noche vino y ya nos sacó del follón. Es decir, todo eso la clave es la profesionalidad también. Somos personas muy responsables, sabemos lo que tenemos que hacer. Y imagínate, los mismos desde el día 1 durante 3 años, repitiendo cada día lo mismo. Todo eso al final es como una máquina que se va engranando, engrasando y funcionando. Y entonces cualquier problema que se nos vaya plantando lo vamos resolviendo sobre la marcha porque tenemos la capacidad para ello. Y eso ha hecho que Agito siga el mismo nivel, incluso mejorándolo, porque hemos cambiado mucho, hemos ido mejorando con muchos detalles y a día de hoy seguimos mejorando y seguiremos mejorando. Y entrando un poco a las cocinas de Agito, ¿cuál es el ingrediente que no puede faltar? Patricia, la cocinera. Ella es la que no puede faltar porque ella es la creativa. Ella es la creativa en la parte de la cocina, de diseño de plato. Yo de vez en cuando le voy dando alguna idea porque, te digo, yo no paro. En mi cabeza, yo tengo una cosa que se llama sobrepensar. Yo sobrepienso cada día. Y yo intento ser el creativo en vender el Agito, en vender el concepto, intentar buscar formas de ingresar más dinero, de cómo ser más rentables y también de cómo seguir, que la gente nos conozca y nos siga demandando. Pero la parte más importante siempre va a ser lo que ofrecemos y lo que vendemos, que es la comida. Entonces ahí la que no puede fallar ni faltar es Patricia. Y bueno, ¿cuál es el plato favorito o el plato por excelencia de Patricia? Esto es una pregunta que siempre contesta Patrick, que esto es como si tú eres un hijo. Entonces tú no puedes decir cuál es el hijo que te cae mejor o te cae peor. Entonces, para mí, todos serían mis favoritos, pero volvemos al origen. Si hablamos del importante, el ochillo. El ochillo de Jaén como el ingrediente que fue el que abrió el camino de todo lo demás, el ochillo. Y bueno, sabemos que Agito ha recibido pues premios y reconocimientos, como por ejemplo el primer premio en el cuarto concurso nacional de la mejor tapa de Jaén en 2021. También se ha incluido en la guía McCarthy, y además Agito también ha participado en numerosos proyectos solidarios. Entonces, ¿cómo impacta todo esto en el crecimiento de vuestro negocio? Aparte del 2021, también ganó el 2022, juraría, o el 2020 y 2021, ganó Patri el primer premio. También eso fue el 2021, sobre todo no el 2020, fue parte del proyecto de inicio de Agito. El ganar ese premio ella se presentó al concurso para intentar ganarlo porque sabíamos que iba a ser como una parte para usarlo como marketing. Si ella se presentaba y si ganaba ya sería la hostia. Y era justo porque estábamos justito antes de abrir Agito. Entonces sabíamos que eso iba a ser una herramienta de publicidad. Afortunadamente lo ganó. El tema
La guía McCarthy, como todas las guías, la guía McCarthy es la tercera más importante de España. Está la Repsol, está la Michelin y luego la guía McCarthy, que digamos que no está tan extendida, ahora se está extendiendo mucho más, se está ganando más peso, más importancia en el mundo gastronómico. Todo eso al final son contenido, es contenido que te va enriqueciendo tu marca, te va posicionando más. ¿Es importante? Sí, es importante. A veces no es tan fácil llegar a conseguir estas cosas, pero bueno, supongo que nuestro trabajo y la visibilidad es muy importante, también nos damos cuenta que el que seas visible, yo creo que Agito es muy visible, pero a veces no lo parece tanto, pero bueno, hemos llegado bastante lejos, de gente de otras ciudades de Andalucía nos vienen a visitar, de Madrid también, vienen aquí a visitar algunos restaurantes y luego nos visiten a nosotros también, eso me lo han dicho varios clientes, porque al final de cuentas cuando buscan, por ejemplo, buscan una estrella Michelin, vienen a comer a Bagá y buscan alrededor otros restaurantes. Y nosotros, por nuestro posicionamiento, nuestra forma por los premios, etcétera, también nos posicionan cerca de estos restaurantes. Entonces el cliente no solo viene a comer a Bagá, sino que busca otras cosas. Y si le llamamos la atención lo suficiente, pues también te viene a visitar. Entonces eso también nos viene muy bien. Todo esto nosotros seguiremos trabajando en eso porque es importante. El crear contenido, el que estés siempre constantemente allí, que te vean, eso hace que siempre cuando un cliente busca algo, una experiencia diferente, a fin de cuentas nos encuentra a nosotros también. Y esos premios y esas menciones en las guías es eso, es crear contenido, te valoran también, pero a ti te llena de orgullo. Pero yo lo veo eso, como crear un contenido, por eso siempre intentamos presentar. Mira, ella también ganó el de la cooperativa de La Palma, ganó un premio en el 2023, me parece, o 24, en Granada. Eso hace que la gente de Granada también te conozca y te vea y sepa quién eres y qué es lo que haces. De Granada viene muchísima gente aquí a Jaén a comer. Antes íbamos nosotros a Granada, ahora vienen los de Granada aquí. Así que es lo que te digo, todo eso viene muy bien y hay que seguir trabajando en ello, en presentarse a concurso, a las guías, intentar llamarles la atención lo suficiente que ellos vengan a tu restaurante a conocerte y te ayuden a seguir creando el contenido y posicionamiento. ¿Y cómo ha evolucionado el restaurante desde que lo abriste hasta ahora? Mucho. Yo de vez en cuando veo algunas cosillas que hacíamos al principio, tanto en fotos o en la carta o en la web o en la reseña de algunos clientes que ven lo que nosotros empezamos a hacer al principio hasta el día de hoy, ha cambiado mucho. Nosotros abrimos con una intención, pero somos de culo inquieto y al final la primer cambio de carta fue al año más o menos de abril, hicimos un corte muy grande, se cambió muchas cosas y para nosotros lo consideramos subir el nivel y hasta el día de hoy. Hace poquito volvimos a hacer otro corte a la carta y volvemos a meter otros platos nuevos y el nivel ha subido mucho, tanto en todo, tanto en la presentación de nuestros platos, tanto en el servicio de sala. El local es el que tenemos pendiente todavía, de darle una pequeña reforma, porque abrimos con lo opuesto, hicimos una reforma muy light para poder abrir y a día de hoy nos queda pendiente el local, pero a nivel tanto gastronómico como de servicio, como de todo, eso cada día evolucionando porque vivimos en un mundo de competencia muy grande y hay mucha competencia constantemente. Y hay que seguir y siempre intentar estar delante, porque si no te viene y te come. Entonces siempre es una evolución. Cada X tiempo tenemos que estar siempre pensando en qué es lo que queremos hacer, queremos cambiar, para siempre destacar en este océano que vivimos, que no para. Tú cuando crees que estás bien, que has encontrado un punto de equilibrio, te viene otro detrás y te zarandea y te tienes que espabilar. Y así, esto no para. Nos has contado cómo evolucionó Agito, lo que has hecho para subir de nivel y cuáles fueron las estrategias que utilizaste y todas te han funcionado bien. Sí. Sí. Siempre es, como siempre hay que ir haciendo cosas. No siempre tienen que ser cosas que van a salir bien y bien hechas, pero es lo que hablamos, no puedes parar. Entonces tienes que ir probando.
todo lo que hago normalmente lo pienso, lo reflexiono, Patri también, y vamos, pero siempre la intención es que tenemos que siempre hacer algo, un cambio, una campaña por internet, un menú de degustación es un cambio también. Ahora hemos empezado mucho más con el tema de menús de degustación, por cosas puntuales. Hemos iniciado uno que era de unos platitos con coctelería que queremos introducir. Ahora tenemos uno muy pequeño y con maridaje de cervezas artesanas de Japón y de Jaén. Siempre estar ofreciendo algo diferente, algo que el cliente cuando venga sea por un motivo, que no es solo lo que ha venido durante todo este tiempo al Ajito, que ahora tenga otras opciones. Algo temático, algo diferente, o algo enfocado. Eso se llama las jornadas gastronómicas. A final de cuentas es eso, ir ofreciendo siempre experiencias diferentes. Ya cuando tú quieres venir al Ajito de normal, pues tienes una experiencia, pero intentamos ofrecer otras diferentes, otras más informales, otras también que nosotros nos divertimos mucho, y al final es no parar. No tienes que siempre mirar de reojo a los demás, eso es importante, pero marcar tu camino. Sí, tú tienes un camino y tu objetivo es X, pues tú tienes que seguir, ser constante hasta llegar a lograr ese objetivo sin dejar de observar lo que hacen los demás, pero que no te influyan, digamos, sino que están ahí, pero tú tienes que, hoy en día te digo, es mucha competencia de todo tipo, y tú tienes que intentar marcar tu camino y ser constante en lo que haces. Claro, y como acabas de comentar en estos momentos, digamos que el marketing, el posicionamiento, el destacar, el ser diferente al resto, ha sido un punto bastante importante, bastante clave en tu negocio, pero ¿hasta qué punto o de qué manera es el papel que juegan, digamos, las redes sociales y el marketing y todas estas cosas en el éxito del restaurante? Porque es bastante importante para ti, pero ¿hasta qué punto? Pues para mí, tú piensas que primero tú tienes que hacer suficientemente ruido para que luego, una vez te empiezan a seguir, tú ya tienes que ir creando cosas o haciendo campañas, acciones para que el que te sigue y el te ve le llames la atención. Después de un tiempo se acostumbran a ver lo que haces. Entonces ya tienes que volver a hacer otra campaña, otra acción para que vuelvas a llamar la atención a la gente. Entonces, el marketing es una clave importante, pero la clave más importante es tu trabajo y luego venderlo. Sí, siempre digo, no es lo que vendes, sino cómo lo vendes. Yo puedo vender oro, pero tengo que llegar a mi cliente, tengo que saber vender ese oro. Hay gente que lo tiene en una sola tienda y hay otros que hacen campañas constantemente en la calle. Entonces, al final, cuando alguien va a vender o va a comprar oro, va a ir al que ve en la calle, se publicita, a fin de cuentas. Nosotros lo mismo. Si yo vendo, es verdad que ya de por sí, por mi originalidad, ya destaco, pero tengo que estar constantemente llamando la atención a través de campañas, a través de que Patri salga en algún concurso, en algún evento, y el marketing te ayuda a que tú vendas todo eso en internet. Últimamente estamos frenados con ese tema, solamente estamos centrados en lo que es oferta gastronómica del restaurante, pero el marketing hoy en día, en el mundo que vivimos, es importante. Pero es importante también que tú tengas algo que sea interesante. Si lo que tú tienes es igual que tienen los demás, por muy bueno que seas, si es muy parecido a lo que tienen los demás, eres otra más. Tienes que pelearte el doble y tienes que gastarte más dinero porque estás peleando con gente que te ofrece muy parecido a lo que tú tienes. Entonces tienes siempre que buscar la forma de que lo que tú tienes es un poco diferente, o es de otra calidad, o de la forma que tú lo vendes sea más divertida, y buscar tu público objetivo. Siempre intentar, las redes ayudan mucho a eso, Instagram y Facebook ayuda mucho a segregar. Entonces tú divides tus tipos de clientes, hombres, mujeres, edad, etcétera, y luego enfocas tus campañas hacia ellos. Y hoy en día todo eso, pues con una buena empresa de marketing o gente que te acompañe en este tema, eso te ayuda mucho, te abre muchas puertas y cuesta dinero, cuesta tiempo,
pero es muy importante, hoy en día es muy importante eso. Y claro, o sea, dado el éxito de vuestro negocio y lo que nos has estado comentando antes, de que os consideráis personas que os gusta siempre innovar, estar con nuevas cosas, nuevos proyectos, ir cambiando, ¿habéis pensado o tenéis planes de expansión para el restaurante? ¿Te gustaría abrir otro local o diversificar tu oferta gastronómica de otra manera? No sé. Siendo como soy, sí. Nosotros ya tenemos otro concepto abierto, están funcionando al lado de la Catedral de Jaén, que es una bermutería, es la primera y única bermutería que hay en Jaén. Se llama La Esquina, es un proyecto que empezó otra persona, como vinoteca. Nos ofreció el año pasado a coger ese proyecto, lo cogimos y lo hemos reconvertido, en vez de vinoteca, lo hemos enfocado más al vermú, porque creemos que es un producto más interesante, o por lo menos que se ha puesto muy de moda en las ciudades grandes, tanto en Madrid como Barcelona, lleva toda la vida el vermú. En Jaén había vermú, llegó a haber locales donde te lo vendían y había consumo de vermú, pero se fue desplazando y se fue olvidando el consumo del vermú. Nosotros estamos recuperando ese consumo y estamos recuperando esa forma de ir al bar, que no solo sea tomar cerveza y vinos. Entonces, sí, ya tenemos otro concepto, estamos peleando para que vaya bien, poco a poco va subiendo, va mejorando. Yo como soy muy inquieto, eso es así, yo me aburro, entre comillas, de las cosas, es decir, yo cuando empiezo algo intento que funcione, una vez funcione intento pivotar a otra cosa, cambiar, hacer otra cosa, porque es que si no, no me gusta estar en una zona de confort. Yo cada vez que estoy en zona de confort me agobio porque siempre pienso que al final algo puede ir mal. Entonces siempre prefiero estar pensando que las cosas pues no van del todo bien para intentar siempre trabajar, hacer que mi cabeza trabaje para seguir mejorando, seguir haciendo otras cosas nuevas, diferentes otra vez, para seguir avanzando. Y prefiero estar fuera de la zona de confort. Tengo otros proyectos, sí, tengo otros proyectos en mi mente. Estoy en ello, estoy intentando plasmar las ideas, más o menos lo tengo todo ya muy claro, lo siguiente que vamos a hacer, pero ahora empezaré la fase de buscar la inversión, de viabilidad, etcétera. Aprovecho Ajito y aprovecho la bermutería para ir probando ciertas cositas, a ver si hay demanda, buscando el producto mínimo viable, que hay demanda de lo que yo quiero ofrecer, y una vez yo tenga todos estos datos, voy dando pasos, voy buscando financiación y voy intentando, pues eso, buscar local, etcétera. Pero bueno, sí, tengo ideas, y incluso fuera de Jaén, y de ir probando cosas en otras ciudades, pero bueno, todo poco a poco. Has dicho que no te gusta estar en una zona de confort, entonces, ¿cómo imaginas Ajito dentro de 5 o 10 años? Eso es una buena pregunta que llevo ya unos meses después de un viaje, que me acerqué a Londres, que es mi ciudad fetiche, me encanta Londres, y después de volver de Londres en Navidad es cuando yo ahí empecé a pensar y todavía no lo sé. Todavía la verdad es que Ajito va bien, Ajito funciona, pero no sé, no sabemos qué hacer, si seguimos tal cual, si hacemos otras cosas, no lo sabemos. La verdad estoy muy indeciso en esa parte. Yo seguro que dentro de 10 años iría como está, Ajito seguramente bien, no lo sé, pero dudo mucho en esa parte todavía. No sabe si qué vamos a hacer, la verdad. Llevo ya meses dándole vueltas, buscando múltiples futuros y no lo sé. Supongo que no lo sé. La verdad es que no sé qué contestarte. Bueno, y por último, ¿qué consejo le daría a alguien que quiere emprender en el mundo de la gastronomía? ¿Qué consejo? A ver, lo primero, tienes que tener algo de conocimiento en este mundo. Intentar o haber trabajado algo que te guste
que si eres cocinero, que te hagas empresario, y si eres camarero, que te hagas empresario, es que todo esto, a final de cuentas, para evitar sorpresas, es que te tiene que gustar lo que haces, no tener miedo a lo que pueda pasar. Si te equivocas, pues te equivocas, no pasa nada. Esto es algo que nos va a pasar a todos. Nosotros nos hemos equivocado varias veces y voy a volver a equivocarme, seguro. Intentaré equivocarme no en lo mismo que me he equivocado con anterioridad. Y ya está, hay que empezar a ser, sí, hay que empezar por algo, da igual. Primero, lo primero es trabajar en ello, ver las cosas buenas y las cosas malas de la hostelería, de la restauración, y luego, una vez tengas experiencia, entonces ir trabajando en una idea. Intentar tener la máxima información posible de si tu idea o tu proyecto pueda funcionar, y una vez tengas todo eso, pues probar e intentar. No es fácil emprender, te aprietan por todos lados, en el tema de económico te aprietan por todos lados, pero si te gusta, adelante, no hay que tener miedo a emprender. No todos servimos para ello, ya te lo digo desde ya, porque una vez estás metido, una vez tú te haces autónomo, y eso lo sabemos mucho, muchos dicen, no, ya no quiero tener más jefes. Pues ahí es cuando te equivocas y tienes 3 o 4 jefes más. Nuevos, que son Hacienda, Seguridad Social y tus propios empleados, tus clientes. Tienes 4. Entonces, eso tendrás que tenerlo muy en cuenta. Cuando vas a emprender, pasas de no tener un jefe a tener 4. Y los 4 son más exigentes que tu anterior jefe. Hacienda y Seguridad Social, sobre todo. Esos son tus jefes que, vamos, eso tiene un látigo constantemente. Y luego tus clientes y luego tus empleados también. Así que eso hay que tener muy en cuenta. Tienes que estar peleándote, entre comillas, con todo el mundo, constantemente. Tienes que aguantar mucha presión, tienes que saber aguantar la presión. Muchas veces eso se aprende con los años. Así que por eso digo, a vosotros que sois jóvenes todos, si falláis ahora, no pasa nada. Tenéis mucho margen. Y a veces 5 años en tu vida parece que son mucho, pero no es nada. Y si te equivocas, te arruinas, no pasa nada. Tenéis margen de recuperaros y volver otra vez. Eso es así. Y con lo que vais a aprender, mira, en el fracaso vais a aprender más que cuando te va bien. Ese fracaso te va a enseñar mucho más que cuando te va bien. Porque te vas a preparar para cuando te vaya bien. Y ya está. A lanzarse a la piscina y para adelante. Pues bueno, Peter, pues muchas gracias por compartirnos tu tiempo, A vosotros. tu historia. Para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría dar a las personas que aún no han visitado tu restaurante? Pues que si quieren probar algo diferente, introducirse en un concepto jaimponés, que visiten el Ajiton, que trabajamos la calidad, trabajamos con productores, la gran parte de nuestros productores son todos de Jaén, y muchos van a ver y productos que ni sabíais que había aquí en la provincia, que los trabajamos con mucho respeto, les damos valor al productor y al producto. Patricia ahora inició un podcast, que es un video podcast, que se llama Ver para Comer, para darle valor a esos productores que suelen estar en la sombra. Hemos entrevistado, por ejemplo, al creador del mejor vermut del mundo que está aquí en Jaén, que se llama Papatán. Y ahora seguiremos entrevistando a más productores. Vamos a entrevistar a un quesero que hay aquí de la sierra y con el que nosotros trabajamos su queso. Y ya está, que se me perdió. Perdona. Justamente quería hacerte una pregunta sobre eso en concreto. Ha hablado mucho de diferenciación, ha hablado mucho de diferenciación sobre todo en el producto, también en apoyar a los productores locales, al producto local y tal, pero me gustaría que te adentrara un poquillo más en la diferenciación que ha hecho en marketing, en publicidad, en comunicación. No ha hablado del street marketing, el marketing callejero, pero me gustaría que nos contaras qué redes sociales usas, qué canales usas, qué contenido haces para esas redes sociales, cuál te ha funcionado mejor. Vale, nosotros trabajamos Instagram y Facebook. Luego, mayormente es que son esas dos. Instagram sobre todo porque Instagram es muy visual. Entonces, hoy en día lo que nosotros vendemos, nuestros platos, se ven perfectamente donde más en Instagram, ¿vale?
¿Qué pasa? Que también nos hemos dado cuenta de que donde más interacción hay en las redes sociales es cuando sale una persona. Es decir, tú puedes sacar la foto de un plato, mucha gente puede interactuar, pero si en ese plato tú pones a una persona al lado, a la creativa o a la persona que hace ese plato, la gente tiene más interacción. ¿Por qué? Porque vendemos un concepto donde hay un nombre, donde hay una persona, no hay una empresa grande, multinacional que nadie conoce, sino que Patricia es alguien que está en el Ajito, que está en Jaén y puedes hablar con ella, la conoces. Eso vende mucho más que otras cosas. Es decir, mucho más que sacar fotos de un plato y ya está. Si tú pones una persona justo al lado de ese plato, o eso a la percepción del cliente es mucho mayor. Es decir, no sé, le interactúa mucho más, le interesa muchísimo más ahora. ¿Y cómo hace la producción? Es decir, ¿la hacéis vosotros mismos? ¿Apoyáis en empresas? Al principio hemos tenido una empresa, unas chicas que nos llevan las redes sociales. Al final nos hemos prescindido de ello porque también nos hemos dado cuenta que el que mejor vende o el mejor promociona lo que tú vendes somos nosotros mismos. Entonces, aunque ahora no sea tan bonito ni tan visual, es original, somos nosotros, no es otra cosa. Entonces, las fotos sí que intentamos que lo hagan más profesional. Tenemos una amiga fotógrafa que es la que nos está haciendo ahora las fotos y algún reel. Pero en el día a día, como las historias, como alguna publicación que otra, las intentamos siempre hacer nosotros. Que el cliente entienda que somos algo pequeño, algo personal, muy personal. El concepto de Ajito es algo muy personal porque es algo diferente y sale de una cabeza. Y que siempre sepáis que está una persona detrás haciendo estas cosas. Y ahora mismo, la mayoría de todo lo hacemos nosotros. Los publicamos nosotros, te digo, ha cambiado, no hay tanta asiduidad de publicaciones ni nada, tampoco me gustan, no soy partidario de que hay que estar publicando cada 2 por 3. Hay gente que trabaja en el tema de las redes sociales que te dicen que sí, que hay que estar constantemente publicando, yo creo que no. Yo creo que un poco, pero bien, que mucho y mal. Y ya está. Nosotros al final hemos pensado que el que mejor sabe vender y explicar el concepto somos nosotros. Da igual que yo lo explique muy bien a otras personas. Que al final el que lo entiende, el que vive el día a día, somos nosotros. Ha hablado también de la segmentación que hacéis, cuál es vuestro público objetivo y cómo conseguís llegar a él. Pues nuestro público objetivo siempre es el público que quiere probar cosas nuevas. Llegar a él es lo que te digo, cuando abrimos Ajito, abrimos la puerta y vimos las personas que iban entrando. Curiosamente, nos entra mucha gente de cierta edad que nosotros no pensábamos que iban a venir. Y gente de sí mayor, gente de bastante edad, de 70 años, de 80 nos han venido. A veces vienen solos, otros vienen que los traen sus familiares. ¿Por qué? Porque Ajito, al ofrecer esta parte de Jaén, esa parte de un dumpling de pepitoria, por ejemplo, o un dumpling de cordero segureño, el cliente de esa edad lo identifica. Sabe lo que es una pepitoria, sabe lo que es un cordero segureño. Es otra forma de comerlo, pero el producto base, el ochío, sí lo conoce. Una señora de 80 años lloró en el Ajito cuando estaba comiendo un ochío, porque se acordó que su madre, cuando era ella muy pequeña, la llevaba por esta plaza donde nosotros estamos hacia el edificio de Diputación, que antiguamente era un colegio, me dijo, y ella se acordaba de pasar por el mercado y de que su madre la llevaba a comprar un ochío. Y hacía muchos años que no comía un ochío dulce. Y cuando lo comió le hizo recordar esas cosas, ¿no? Y al final el concepto de Ajito, que aunque pensábamos que iba a ser más enfocado a una gente joven, no lo ha sido, porque al final, al tener ese concepto, esa pequeña parte o esa parte de Jaén, ha hecho que el cliente de cierta edad venga a probarlo también. Y al final hemos abarcado, nuestro cliente es mucho mayor el espectro que de lo que nosotros pensábamos. Hay mesas de gente de 60 y 70 años de 6 amigos que van a comer, nosotros no pensábamos que iba a pasar eso y pasa mucho más de lo que creíamos. Así que bien. ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta? ¿No?
Siendo los voluntarios que son, me da a mí que no. Pues muchas gracias de nuevo A vosotros. y cerramos el podcast. Muy bien.